Hola a todos. Desarrollaremos ahora un ejemplo de cálculo donde aplicaremos el método de cálculo en rotura, o conocido también como método de cálculo en estado límite último, específicamente en el dimensionamiento de columnas de hormigón armado trabajando a flexocompresión. Puedes detener la reproducción de este video para leer atentamente las instrucciones. Se trata de un pórtico de 3 columnas separadas a 4,2 metros cada una. La altura 3 metros 80. Sobre el pórtico, es decir, sobre las vigas, actúan tanto cargas de peso propio como sobrecargas de uso. La columna tiene una sección de 20 por 30. El encargo concreto aquí es el siguiente: evaluar si, desde el punto de vista de la cuantía que requiere la columna central, ¿qué es mejor? ¿Empotrar dicha columna en su parte superior o bien dejarla articulada? Si la columna funciona bien potrada o trabaja bien potrada, recibirá momentos por parte de las vigas, además del esfuerzo axial correspondiente. Sin embargo, si la columna se deja articulada en su parte superior, solamente trabajará a compresión axial. Por lo tanto, aquí la disyuntiva, la duda es qué solución resulta mejor desde el punto de vista de la cantidad de acero que requiere la columna central. Comencemos con el caso A, es decir, considerando que la columna central está biempotrada. Los casos que pueden presentarse son tres. El primer caso, actuando solamente la carga de peso propio, que es una carga permanente que siempre va a actuar en el sistema. El segundo caso es que, además del peso propio, esté actuando las sobrecargas de uso, pero solamente en la viga derecha. Y el tercer caso es que la sobrecarga está actuando tanto en la viga izquierda como en la viga derecha. Veamos en primer lugar el caso 1. ¿Cuáles son los esfuerzos que se movilizan en la columna central para este caso? En primer lugar, el momento que recibe la columna será igual a 0. ¿Por qué? Porque el momento flector se anula, el que transmite la viga del lado izquierdo, con el momento flector que transmite la viga del lado derecho. Por lo tanto, para el caso 1, el momento flector que recibe la columna es 0. En cuanto a la carga axial, será la siguiente. Fíjense bien, la carga última, que corresponde, de acuerdo, si observamos los tres casos, a la situación en que la fuerza axial es mínima. En este caso, corresponde aplicar un coeficiente de mayoración, comilla, que en este caso es igual a 0,9, de acuerdo a lo que establece el código ACI 318. Por el ancho tributario, fíjense bien, la distancia entre las columnas es de 4,2 metros, por lo tanto tenemos 2,1 tributan hacia acá y 2,1 tributan hacia acá, por lo tanto el ancho tributario es 4,2 metros, por la carga de peso propio, que son 12 toneladas por metro lineal. Eso da que la carga última mínima axial es de 45.360 kilogramos fuerza actuando en la columna central. Veamos ahora el caso 2. Tenemos, fíjense bien, un momento flector que es el que le transmite la viga, en este caso derecha. Y ese momento flector lo estamos suponiendo igual a QL cuadrado partido por 12. Este momento se amplifica por 1,6, que es el factor de mayoración de sobrecargas de uso. Fíjense bien, la carga de peso propio no origina momento flector. Tenemos entonces 1,6 por la sobrecarga de uso, que es 4 toneladas por metro lineal, por la luz de esta viga, que es 4,2 al cuadrado, dividido en 12. Eso nos da que el momento último que actúa en la columna central es de 940.800 kilogramos fuerza por centímetro.
Veamos para este caso cuánto vale el axial, que sería un axial intermedio entre el caso 1 y el caso 3. En este caso tenemos la carga debido a peso propio, 1.2 por el ancho tributario, por la carga de peso propio, más el factor de moderación de las sobrecargas de uso, por 2.1. ¿Por qué 2.1? Porque fíjense bien, solamente esta viga, la mitad de su longitud, transmite hacia esta columna. La otra mitad viaja hacia la columna derecha. Por lo tanto, 2.1 por la sobrecarga de uso, que es 4 toneladas por metro lineal. Eso nos da que el axial que actúa en el caso 2 es de 73.920 kilogramos fuerza. Vamos ahora al caso 3, en que la sobrecarga de uso actúa tanto en la viga izquierda como en la viga derecha. En este caso, nuevamente el momento flector es 0 y el axial correspondiente a este caso es el factor de moderación de peso propio por el ancho tributario por el peso propio, que son 12 toneladas fuerza por metro lineal, más el factor de moderación de la sobrecarga de uso por 4,2, porque ahora tributa 2.1 de la viga izquierda y 2.1 metros de la viga derecha, por 4, que es la sobrecarga de uso por metro lineal. Eso nos da un axial máximo, en este caso, igual a 87.360 kilogramos fuerza. Estos son los tres pares de valores que nosotros tenemos que analizar. Caso 1, este momento con este axial. Caso 2, este momento con este axial. Y caso 3, este momento con este axial. Procedamos ahora a normalizar estos valores de tal modo de poder, a través del gráfico de interacción axial-momento flector, poder obtener la cuantía de acero que requiere la columna central considerando el caso A, es decir, cuando la columna está bien potrada. En este caso, recordemos que el momento normalizado es MU dividido por la resistencia a la compresión del hormigón en probeta cilíndrica por el ancho de la columna por su altura, al cuadrado. Y en el caso del axial normalizado es P sub U dividido por F sub C' por V por H. Recordemos, F sub C' en este caso es la resistencia del hormigón, que es un H30, en probeta cúbica, multiplicada por 0,85 para calcular la resistencia a la compresión en probeta cilíndrica. En este caso nos da 255 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Recordemos que las dimensiones de la pieza son 20 por 30. Reemplazando en esta fórmula, tenemos que el momento normalizado es MU dividido por 4.590.000 y el P normalizado es igual a P sub U dividido por 153.000. Normalizando, es decir, tomando los valores que acabamos de calcular y dividiéndolos por estos números, nos da lo siguiente. Para el caso 1, el P normalizado es 0,296 y el M normalizado es 0. Para la situación 2, que es esta, el P normalizado, es decir, el axial normalizado, es 0,483 y el momento normalizado 0,25. Para el caso 3, el último caso, el P normalizado es 0,571 y el momento normalizado es 0. Con estos valores procedamos a entrar al gráfico para determinar la cantidad de acero que requiere la columna central. Fíjense bien, este ábaco fue extraído del libro de diseño estructural del profesor Rafael Riedel, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En este caso corresponde al ábaco H22. ¿Por qué? Porque es acero A630, hormigón H30 y la altura útil de la columna es del orden de un 90% de la altura total. Existen tantos ábacos según tengamos tantas combinaciones en función de estos tres parámetros. Grafiquemos los tres puntos. En primer lugar, el caso 1. Momento normalizado es 0 y el P normalizado es cercano a 0,3. Fíjense bien, el momento normalizado es 0
y el P normalizado cercano a 0,3. Aquí marcamos en el gráfico el punto 1. Veamos ahora el caso 2. Tenemos que el momento normalizado es 0,21 aproximadamente y el axial normalizado es 0,483. Aproximadamente este punto en el gráfico corresponde al caso 2. Veamos ahora el caso 3, que será el momento normalizado igual a 0 y el axial 0,57. Aproximadamente aquí. Aquí está el punto 3. Ahora bien, ¿cuál es la cuantía entonces que se requiere? Bueno, hay que elegir de este gráfico una curva que envuelva los 3 puntos, es decir, que los 3 puntos queden por debajo de la curva. En este caso, si miramos bien, fíjense bien, esta curva que está acá, esta, que corresponde a una cuantía mecánica igual a 0,8, envuelve los 3 puntos que estamos analizando. Por lo tanto, la cuantía mecánica que requiere esta columna, considerándola bien potrada, es igual a 0,8. A partir de esta cuantía, nosotros podemos determinar posteriormente la sección de acero que requiere la columna central. Pero previamente a eso, analicemos ahora el caso B, que es cuando la columna está articulada en la parte superior. En el caso B tenemos entonces columna que solamente recibe carga axial, considerando que la rótula impide que exista transmisión de momentos desde la viga a la columna. Entonces, en este caso, la columna solamente trabajará a compresión axial. Fíjense bien, si hacemos la comparación con el caso A, la situación crítica es cuando actúan todas las cargas, es decir, 100% peso propio y 100% sobrecargas. Y ese caso corresponde al caso 3, en que el momento flector era 0, que es como este caso, y el axial era igual a 87.360 kilogramos fuerza. Es decir, lo que tenemos que hacer es dimensionar esta columna para el caso crítico, que es cuando actúa sobre ella un axial igual a 87 toneladas aproximadamente. Volvamos ahora al gráfico. Fíjense bien, acá está el punto 3, que corresponde a un momento normalizado igual 0, considerando que tenemos una rótula arriba, no hay transmisión de momentos, y la carga axial crítica que originaba un P normalizado igual a 0,571. Este es el punto 3, fíjense bien, esto conduce a una cuantía mecánica igual a 0,3, muy menor en comparación con la que teníamos para el caso en que la columna estaba bien potrada. Es decir, la cuantía mecánica ahora ya no debe ser 0,8, sino que debe ser 0,3. Por lo tanto, para el caso que la columna está empotrada, articulada en la parte superior, la cuantía mecánica se reduce desde 0,8 a 0,3. En conclusión, es mucho mejor dejar la columna articulada en la parte superior y no empotrada, al menos considerando como criterio exclusivo la cantidad de acero que requiere la columna central. Determinemos para esta cuantía la sección de acero que se requiere. Fíjense bien, reemplazando tenemos 2 a su S por el límite elástico del acero, que es 4.200 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, las dimensiones de la pieza 20 por 30, el factor de cansancio del hormigón igual a 0,85, por la resistencia en probeta cilíndrica a la compresión 255. Todo ello debe ser igual a 0,3. Por lo tanto, la cuantía de acero, la sección de acero que yo necesito colocar tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de la sección es igual a 4,65 centímetros cuadrados. Al resultar esta cuantía tan baja, nos salta la duda si no es menor que la cuantía mínima. Recordemos
En compresión axial, la cuantía mínima es igual al 1% de la sección de hormigón. En este caso, nos da 6 centímetros cuadrados. Pero recordemos que lo que estamos colocando nosotros es 4.65 por 2, porque vamos a poner 4.65 aquí y 4.65 acá. Eso nos da algo así como 9,3 centímetros cuadrados, que es mayor que la cuantía mínima, por lo tanto cumple. Seleccionemos las barras. De esta tabla de diámetros comerciales, a partir del diámetro, obtenemos la sección nominal de la barra. Fíjense bien, vamos a probar con phi de 18. Si nosotros colocamos 2 phi de 18, la suma de las dos barras, es decir, el producto de 2.545 por 2, nos da 5,09 centímetros cuadrados, que es mayor que 4.65 centímetros cuadrados. Por lo tanto, esta es la forma en que vamos a armar la columna, considerando que está empotrada articulada. La solución final será entonces, fíjense bien, acá tenemos un corte longitudinal, donde se ve la enferradura longitudinal anclada en la fundación con sus respectivos estribos. Aquí tenemos un corte transversal, sección 20 por 30, con 2 phi de 18 en el lado izquierdo y 2 phi de 18 también en el lado derecho. La sección de la columna, el ancho de la columna, en este caso son los 30 centímetros que estamos viendo acá en el corte transversal. Esta es la solución al problema planteado. Respecto a la disyuntiva, lógicamente conviene dejar la columna articulada en la parte superior. Realicemos una síntesis. Aplicamos el concepto de cargas de servicio y diseño. Aplicamos el concepto de resistencia nominal y de diseño. Aplicamos el método de dimensionamiento en rotura, en este caso flexocompresión en hormigón armado. Explicamos el procedimiento de armado de columnas de hormigón armado bajo solicitaciones de flexocompresión. Una nota importante: los ejercicios aquí presentados y su resolución han sido preparados exclusivamente con fines académicos, por lo tanto, no pueden ser referenciados en la práctica y ejercicio profesional. Muchísimas gracias.